Bueno, tenemos en la mesa. Hacia abajo. Tiene animación, entonces también con este puede ir aplicando una de las animaciones. Tenemos a la maestra María Luisa Granado Sosa. Ella es historiadora por la Universidad Iberoamericana, maestra en pedagogía por la Universidad Panamericana. Ha realizado estudios de educación continua en el área de didáctica, educación basada en competencias. Cuenta con una experiencia docente de más de 30 años en educación básica y educación superior. Tiene publicaciones en el área de la historia, además de colaborar en diversas investigaciones sobre enseñanza de la historia y el papel docente de la enseñanza de la misma. Ha impartido diferentes cursos y conferencias sobre didáctica de la historia en diversas instituciones y universidades. Actualmente colabora como académica de medio tiempo en la Universidad Pedagógica Nacional, además de ser miembro de la Asociación Grupo HMX, encargada de la difusión del patrimonio histórico de la nación. Y también contamos con la maestra Esmeralda Violeta Hernández Bautista. Ella es egresada de la licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Es maestra en Estudios Regionales por el Instituto Dr. José María Luis Mora. Ha participado como ponente en diferentes congresos nacionales e internacionales con temas relacionados con mujeres, educación, salud, indígenas, entre otros. Cuenta con algunos artículos sobre temas relacionados con la historia de la educación, mujeres y educación, profesionalización docente y la importancia de las nuevas tecnologías en la educación. Actualmente se desempeña como profesora de medio tiempo en la Universidad Pedagógica Nacional, con sede en la Unidad Oriente. Participa también en el programa de posgrado y educación básica y en la licenciatura de educación preescolar desde hace más de 20 años, como profesora de asignatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y además una muy buena amiga de la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues les damos la palabra a las maestras. Sí, su tema es la transgresión de las prácticas docentes, el discurso del cambio. Gracias. Bueno, yo voy a hacer una breve introducción para poder ir platicando con ustedes junto con mi compañera María. Antes que nada, bueno, agradecemos la oportunidad que nos dan de estar en este foro, en este coloquio, dado que el tema es ad hoc desde nuestro punto de vista, porque toca un tópico efectivamente que nosotros vamos aquí a exponer, que está relacionado con la parte de la historia. Por otro lado, quiero comentar que este trabajo es resultado de nuestra experiencia frente a profesores de educación básica y también después de una revisión bastante interesante que hemos estado realizando sobre textos relacionados con la historia de la docencia en este país y a nivel de América Latina. Para nosotros resulta importante establecer así algunos elementos para que quede muy claro que no es que vengamos a hacer una defensa sagaz de lo que está ocurriendo actualmente con el magisterio en este país, pero sí queremos también dejar de manifiesto que el acercamiento que nosotros tenemos con esta población nos permite explicarnos y explicar al público que es una situación sumamente compleja y que no se reduce solamente a las medidas que hasta el momento ha tomado el Estado. Bueno, sin más preámbulo, quisiera entonces decir que nosotros no podemos entender la docencia sin un proceso de reflexión que se da entre los formadores
que en este caso somos nosotros, a los formadores, que en este caso obviamente son los profesores que hacen el ejercicio de la docencia, y obviamente nosotros nos vamos a referir en particular a profesores de educación básica, ¿no? Y por educación básica nosotros estamos entendiendo a los que están inscritos en el ejercicio de la docencia preescolar, primaria y secundaria. Aunque en recientes años se hizo la declaratoria que también educación media superior iba a formar parte de educación básica, en este caso nuestra experiencia se resume al trabajo que hemos realizado con profesores que están frente a secundaria, frente a primaria y a preescolar. Nosotros consideramos que no es posible hablar y conocer a la docencia si no es a través de un diálogo, dado que esto nos da la oportunidad de generar y proponer lo siguiente. Voy a leer un primer apartado. Las reformas educativas están dirigidas normalmente a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que esto involucra primordialmente a dos actores educativos, al maestro y al alumno. Los estudios de educación que se han hecho por parte de diferentes investigadores demuestran que el proceso también está invitando que estos actores reconocen que hay un espacio físico donde se desempeña la labor docente, de tal manera que no podemos pensar las reformas educativas si no se contemplan estos factores. Leo una cita de la Secretaría de Educación Pública que al respecto dice: de acuerdo a los cambios que se han presentado, los principales retos son incrementar la permanencia en el nivel de primaria y la cobertura en los niveles de preescolar y secundaria, actualizar los planes y programas de estudio, fortalecer la capacitación y actualización permanente de las maestras y maestros, reconocer y estimular la calidad del docente, entendida como su preparación para enseñar, fortalecer la infraestructura educativa. Fin de la cita. Lo que queremos aquí plantear es que la reforma va a iniciar a partir de un acuerdo que firma el entonces presidente Salinas de Gortari en 1992, en donde considera que era necesario reorganizar el sistema educativo nacional. Pero para poder llevar a cabo esto, él considera que había que hacer reformas que se encaminaran a buscar el cambio en las prácticas y en las propuestas pedagógicas, a fin de que realmente el proceso se centrara sobre todo en el alumno y en el aprendizaje. Y entre los cambios que se proponen para ese momento son la elaboración de nuevos materiales educativos que pudieran fortalecer esta propuesta, incluyendo materiales audiovisuales, multimedia, internet, televisión educativa y portales educativos. Si nosotros entendemos que una reforma tiene un carácter nacional, lo que nosotros hoy vemos es que seguimos contando con escuelas que se caracterizan como multigrado, con instalaciones precarias, en la que en muchas ocasiones la comunidad tiene que hacerse responsable para que ésta pueda funcionar. Y obviamente no podemos omitir señalar que los recursos tecnológicos que se requieren para poder llevar a cabo esta reforma no son suficientes y ni mucho menos se cuenta con acceso a internet o equipo de cómputo. Esta no es una situación privativa del ámbito rural, es también del ámbito urbano, dado que en ello encontramos diferentes centros educativos que no cuentan con ninguno de estos recursos que les acabo de mencionar. En este primer intento de reforma, otra medida que va a implementar el gobierno va a ser la necesidad de fortalecer
la evaluación. Y se crea para 2002, durante la administración de Fox, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en donde la relevancia que va a tener es que consideran que es un sistema que necesita ser sólido y confiable, oportuno y transparente, cuyos resultados puedan satisfacer la demanda social de tal manera que podamos fortalecer el proceso de la toma de decisiones. Quiero que se queden un poco con este dato de la evaluación, porque después lo vamos a retomar para poder explicar por qué ha habido tal movilización por parte de los docentes en este país. Se considera que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa se crea con un carácter autónomo, es decir, tiene capacidad para tomar decisiones sin estar dependiendo del Ejecutivo. Situación que debo de decir que no es cierta, ¿no? Nada más para hacer un breve resumen de los diferentes mecanismos de evaluación que este instituto ha llevado a cabo, está un examen que se llama PISA, que se le aplica a niños que están en secundaria y a nivel bachillerato, otro examen que se llama enlace y otro que se llama SCALE. El enlace hasta este año dejó de aplicarse, pero cambió solamente de nombre. Esto que nos está dando, esta información, perdón, que van a arrojar estos resultados de las evaluaciones, es que desafortunadamente son resultados totalmente de descalificación hacia la tarea que está realizando el docente, en la medida en que lo que vamos a obtener en estas evaluaciones, son que nuestros alumnos en estos grados que les acabo de mencionar, bueno, de primaria y secundaria, alcanzan apenas el mínimo o suficiente en estos resultados. Entonces, a partir de ahí vamos a empezar a hacer y a voltear a ver lo que está ocurriendo con el trabajo de manera puntual con los docentes. En esta misma preocupación que tiene el Estado por tratar de atender y entender por qué se están obteniendo estos resultados, se firma un acuerdo que se va a denominar Alianza por la Calidad de la Educación durante la administración de Felipe Calderón en el 2008, en contubernio con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado. Obviamente, lo que se buscaba en este convenio era fortalecer los centros escolares, dotar y modernizar a las escuelas, de tal manera que pudieran entonces generarse la tan añorada calidad educativa. En esta misma administración se firma un acuerdo que, bueno, es muy conocido obviamente por el grupo docente, que es el 592, en donde dicen que no podemos entender la educación si no la pensamos como una articulación. Es decir, estamos hablando que la educación básica va a tener sentido si la vemos desde el plano de preescolar, primaria y secundaria. A mí me gustaría darle la palabra a la maestra María para que nos explicara más o menos cuál fue la lógica con la cual se establece esta articulación y, bueno, y lo que continúa. Gracias. Bueno, de primera instancia lo que nos queda claro aquí es que hay un compromiso entre autoridades que son el gobierno federal y de hecho el Sindicato Nacional de Maestros para llevar a cabo la reforma educativa. Y el asunto es que conforme hemos estado viendo en estos últimos años, se ha pensado de manera muy puntual y muy profunda en cuál es el papel del estudiante en términos de la reforma educativa y cuáles son los compromisos para mejorar la calidad de la educación, que son, todo esto está contenido en los acuerdos que mencionaba la maestra Violeta. Y la cuestión ahora es mirar
¿Cómo se va a desarrollar el estudiante a partir de preescolar para lograr desarrollar competencias? Que ese va a ser un término muy interesante que va a empezar a jugar parte del enfoque pedagógico a partir de 2006 en que se implementa. Y el asunto del nuevo enfoque sugiere que se van a movilizar una serie de características de la persona, como son sus saberes, como son sus habilidades y como son sus actitudes en compañía del maestro a partir de preescolar. Y se establece que esta reforma va a incorporar un concepto que es campos formativos, donde campos formativos va a ser la unión de una serie de saberes disciplinares que se van a empezar a armar, digámoslo así, o a construir de preescolar hasta secundaria, y se van, a lo largo de estos 3 niveles, se van a establecer una serie de aprendizajes esperados que van a lograr a captar o lograr desarrollar una determinada competencia. Todo esto se hace en términos de papel, en términos teóricos, es decir, suena bastante interesante, particularmente en el caso de historia, que es el que tenemos más revisado. El manual lo que nos dice es: el individuo va a desarrollar la competencia de comprensión de tiempo y espacio histórico, manejo de fuentes históricas y conciencia histórica para la convivencia a partir del conocimiento de sí mismo en preescolar hasta llegar a la comprensión del desarrollo del mundo y del país en secundaria. Entonces tenemos que en preescolar y los 3 primeros años de primaria, los profesores se tienen que abocar a ver cómo está construido el sujeto, la persona, en términos de sí mismo, en términos de su comunidad, cómo está construida, cómo encaja el individuo en la comunidad. Después pasa a su parte como perteneciente a una determinada nación, y de paso de una vez vemos que esta nación está en un marco globalizado. Y se supone que en estos años, en estos 12 años, la persona va a desarrollar esta comprensión de sí mismo, de dónde está ubicado, de cómo es el tiempo histórico. Este es un asunto bastante interesante porque el tiempo histórico es un concepto propio de la historia. Va a aprender a manejar una fuente histórica, y encima la persona que es un estudiante va a poder construir discurso histórico. Esas son las propuestas, digamos, del enfoque pedagógico que contiene la reforma educativa. Cuando la maestra Violeta y su servidora nos enfrentamos a la formación de formadores, la primera pregunta que se nos ocurre es: ¿y qué necesitan estas personas para poder aterrizar la reforma como la reforma está enunciada? Tan solo en historia, porque tenemos otros campos formativos, tenemos pensamiento matemático, tenemos geografía, formación cívica y ética. Formación cívica y ética, que están metidos en desarrollo personal y convivencia, ¿no? Y así está pensada la articulación, llevando de preescolar hasta secundaria una serie de habilidades a desarrollar para eventualmente completar una competencia, que francamente se oye muy bien, que francamente si pudiéramos hacerlo, entonces estaríamos preparando ciudadanos del futuro sumamente capaces de desempeñar francamente cualquier tarea. ¿Con qué nos estamos tropezando? Esas son parte de las preguntas de las que partimos nosotras para empezar a estudiar. Una de ellas es, y a eso es a lo que iba yo, ¿cómo estamos preparados los docentes de educación básica? Porque quienes tienen que aterrizar todo esto son los docentes de educación básica, quienes son los que ya mencionó la maestra Violeta, las profesoras, en su mayoría mujeres, de preescolar, los profesores y profesoras de primaria, que también en su mayoría son mujeres, y los profesores y profesoras de secundaria. Pero ¿de dónde viene la formación de estos docentes? Desde hace más de 100 años se formó la Escuela Normal de Maestros, y allí es donde se han venido preparando los docentes de educación básica. ¿Qué contiene el diseño curricular? Fundamentalmente lo que contiene es técnicas, métodos de enseñanza.
lo cual se requiere cuando se va a estar frente a grupo con niños o con jóvenes. Los saberes disciplinares son realmente pocos y en términos de desarrollo científico tampoco se abarca mucho en las escuelas normales. Esto es desde hace prácticamente 100 años y es mucho tiempo en realidad. La reforma educativa esta de la que estamos hablando ahora arrancó en 2004. En 2006 en preescolar, perdón, 2004 en preescolar. Ojo con esto, En 2004 arranca en preescolar, en 2006 arranca en secundaria y hasta 2009 arranca en primaria. Entonces, ya de entrada, la manera en la que se echó a andar fue un tanto difícil de comprender, por una parte. Y por otra parte, el diseño curricular de la normal para este nuevo enfoque pedagógico se acaba de asentar en 2012. Entonces, vamos a ver cómo estaban los docentes entre el 2004 y el 2012, preparados en ¿qué? Técnicas y métodos de la enseñanza, con saberes disciplinares realmente cortos, particularmente para secundaria, con una dificultad enorme para comprender lo que estaban pidiendo como competencias los propios programas y además evaluados en los términos en los que estaba mencionando la maestra Violeta. ¿Qué es lo que se le va a evaluar entonces a este maestro y de qué manera se le va a evaluar y cuál es finalmente la consideración o el parámetro para poder determinar si está cumpliendo o no la función de aterrizar la reforma? Y en este sentido es que nosotras nos hemos preocupado bastante, uno, por ver cómo vamos a cubrir las necesidades frente a nuestros grupos, por una parte, y por otra parte, de estudiar más a fondo de qué manera se puede intervenir en este proceso, de suerte que los profesores puedan lograr complementar su formación para poder finalmente estar frente a la evaluación que se les está planteando. La evaluación no se va a derogar de ninguna manera, pero ¿con qué elementos la van a enfrentar? Tantito. Sí, bueno, quisiera también comentar que en esta revisión que nosotros estamos haciendo, lo que nos vamos a encontrar es que hay una historia y voy a leer una cita que para mí es contundente para poder después ampliar esta información. Dice, simplificando la cosa, se puede afirmar que la evolución de la enseñanza escolar moderna pasó por 3 eras que corresponden cada una a un periodo histórico. La era de la vocación, que predomina en los siglos XVI al XVIII, la era del oficio, que se instaura a partir del XIX, y la era de la profesión, que empieza lentamente a imponerse en la segunda mitad del XX. Y si nosotros vemos el dato que ahorita nos acaba de presentar la maestra María, es que la normal prepara a los docentes, o se crea la normal en 1887 y se conoce como la normal básica, en donde el ingreso es después de haber concluido la secundaria. Y si nosotros vemos, es hasta 1984, casi 100 años después, en que se vuelve superior, el normal superior. Esto va a tener implicaciones muy fuertes, ¿no? 1984. Si pensamos, nuestra primera generación sería 1988, ¿no? El problema que nosotros estábamos viendo, ¿no? Estos 100 años tenemos entonces una historia muy particular con respecto a la docencia. Ustedes no me dejarán mentir que a principios del 20, cuando después de la época de la posrevolución, cuando ya se crea la Secretaría de Educación Pública y está al frente de ella Vasconcelos, ¿no? Va a crear el gran proyecto de las misiones culturales, ¿no?
obviamente tenemos una sociedad que viene de un movimiento revolucionario, ¿no? Bastante deplorable el estado en el cual se encuentra el país. Entonces, uno de las preocupaciones que se dan en este proyecto de las misiones es efectivamente el proceso de alfabetización, ¿no? Y los que se inscriben, digamos, en este proyecto son una suerte como de apóstoles, podríamos decir, ¿no? Porque una de las características que tiene justamente la vocación, ¿no?, está relacionada con la idea de la gratuidad, la idea del sacrificio, es un poco más vinculada a la parte religiosa, ¿no? Y por ejemplo, basta un botón. Las entrevistas que nosotros estábamos haciendo, tenemos profesoras de preescolar que ingresaron a la docencia con apenas primaria o secundaria. Y ellas refieren que fue una oportunidad porque es algo que sabían hacer, es decir, como madre sé cuidar niños, entonces no se requiere mayor cosa, ¿no? Y entonces realmente ellas lo ven como eso, como una vocación que yo de por sí ya practico, no requiero mayor cosa. Y en sus historias de vida que nosotros revisábamos, ellas trabajan en el gobierno del Distrito Federal, después de 10, 15, unas hasta 20 años en el servicio, ellas apenas alcanzan a percibir 3,000 a 4,000 pesos mensuales. Y si pensamos que esta es una profesión, es ahí donde nosotros veíamos como esta parte de la contradicción, ¿no? Porque ellas no asumen que está mal, incluso están como mal pagadas, porque es una tarea que no les ha requerido como un mayor esfuerzo disciplinar. No sé si quieres abonar. Sí, en el sentido de que esta es la manera en la que ellas se perciben a sí mismas, como sabedoras de algo, ¿no? Y están entendiendo, y el cuidado del preescolar lo están homologando con la crianza de los niños, con la maternidad. Por lo tanto, bueno, de manera intuitiva las mujeres, ¿no?, de acuerdo a la construcción que ellas tienen, estamos perfectamente preparadas para la crianza y para la maternidad. Ahora, el asunto es que estas mismas profesoras tienen que profesionalizarse de acuerdo con lo que se les está pidiendo, con lo que se nos está pidiendo a todos en los estatutos de la reforma educativa. ¿En qué momento entonces estas maestras van a poder alcanzar la manera de pensar? Porque por aquí va el asunto. Ellas así se perciben a sí mismas y desde ahí trabajan. Desde la crianza, desde la maternidad, desde un asunto meramente intuitivo. ¿Y en qué momento van ellas mismas a poderse mirar sujetos de una transformación profesionalizante? Esa es parte de las preguntas que nosotros tenemos que contestar, de hecho, y que queremos compartir aquí, que tiene que ver muchísimo con cómo está estructurada su pensamiento en preescolar. Hay otro momento también de la manera en la que nos percibimos los docentes o que se perciben los docentes en educación básica, que es el oficio. ¿Y qué es el oficio? Pues es el saber hacer cosas. Es el saber hacer cosas, pero no necesariamente poder verbalizar de manera puntual una teoría que lo apoye. Inclusive nosotros en México utilizamos esto cuando hablamos de todo aquello que tiene que ver particularmente con el ámbito de la construcción, ¿no? Cómo se arman determinadas cosas en electricidad y tal. Hablamos de los oficios, es un saber hacer, pero no necesariamente una teoría de. También en nuestras entrevistas encontramos esta manera de situarse a sí mismos dentro de la educación básica, como alguien que tiene las habilidades para hacer, pero no necesariamente la teoría, y se viven como en un oficio, desarrollando un oficio. ¿Qué es lo que nos falta construir ahora? Y nos falta, digamos, a los que hemos estado trabajando en educación básica, este concepto de la enseñanza como profesión.
Aunque ciertamente nos lo están exigiendo en términos de política educativa, lo tenemos que construir todavía desde nosotros. ¿Qué implicaría qué? ¿Qué implicaría ser un profesional de la educación? Quiero poner el video. Sí. Vamos a compartir con ustedes una experiencia que tiene que ver con esta discusión que nosotros estamos aquí presentando. A ver si se escucha. Sí. Soy Juana María Flores Guerrero, tengo 43 años de edad, próximamente 44. Algunas veces los niños me dicen, sobre todo como desde muy joven tuve cana, los niños me dicen que ya estoy viejita, pero luego otros niños dicen, no está viejita, las viejitas no bailan. Entonces, como que eso, cuando lo dicen los niños, pues como que lo rejuvenece uno más, ¿no? Antes de Milpillas yo creía que era maestra. Y digo que creía que era maestra porque yo era una maestra, sí, un tanto liberal. Puedo hablar de hace unos 13 años aproximadamente, en que yo todavía trabajaba con memorización, con pruebas mensuales a los niños, con una planeación estricta, con una exigencia
hacia que los niños aprendieran, decía yo, es que deben aprender. Me doy cuenta de que no es el camino correcto. Y tengo una anécdota que es algo, lo he comentado en otras ocasiones, es algo que me duele, porque a raíz de esa vivencia que tuve, me doy cuenta que debo cambiar. Les hablo de una niña que recibí en primer año, cuando yo era así, estricta, exigente, memorización, planas. Esa niña era de otro grupo, en el que se trabajaba de otra manera. Entonces eran libres, ellos trabajaban de una manera, según yo, indisciplinada, porque hacían ruido, porque gritaban, porque se paraban del mesabanco sin permiso. Y en una ocasión me dejan a mí ese grupo para que lo cuidara. Lo cuido, pero esa niña no me dejaba hacer. Esa niña me interrumpía porque estaba plática y plática y plática. Y a pesar de que yo golpeaba con la varita en el pizarrón, esa niña seguía platicando. Hasta que me fastidió y fui y le golpeé con la vara en el mesabanco. Y la niña pues, se espantó, ¿no? Sí, tuvo una reacción de miedo. Y empezó a llorar. Y lloró, y lloró, y lloró todo el día. Otro día también yo atendí el grupo y la niña no entró a clase. Al siguiente día también y la niña no entró a clase. Y se fue llorando. A partir de ahí, cuando ella veía que yo estaba en ese salón, aunque fuera nada más de visita, o aunque fuera a revisar el aseo, ella lloraba. Pasó el tiempo, tuve doble plaza, y cuando esa niña tuvo que estar conmigo en cuarto año, abandonó la escuela. Esa jovencita tiene ahorita 21 años, y cuando la encuentro, yo siento pena, me da vergüenza, porque ella no terminó la primaria. Y yo sé que yo, maestra, fui la culpable de que ella no cumpliera una etapa de su vida. Si yo hubiera cambiado antes, otra historia sería. Entonces es algo que me duele, pero que me gusta compartir con quien quiere escuchar, porque si yo cambio, voy a cambiar mi mundo y voy a cambiar el mundo de los demás. 10 kilómetros a pie, yo hice, 10 kilómetros a pie, yo hice con los pies, 10 kilómetros a pie, yo hice, 10 kilómetros a pie, yo hice con los pies, 1 kilómetro a pie, yo hice, buenos días, mamá, buenos días, maestra Juanita, que está bien bonita. Yo comí sopitas con huevo y frijoles. ¡Qué rico! Yo comí chilaquiles. Chilaquiles. Nada más, chilaquiles, qué sabroso. ¿Qué creen? Yo no almorcé. ¡Pero traje pan! ¿Alguien quiere pan? Traje pan. Pero vamos a repartirnos, pero todos un pedacito. La panadería. ¿Alguien ha estado en una panadería? ¿Quién? ¿Qué hay ahí en la panadería?
Milpillas, ir a la escuela tiene otro significado. La voluntad de una mujer y las ilusiones de un pueblo se han juntado para convencernos que sí es posible cimentar mejores vidas más allá de un aula. Aprender creando, entender con los sentidos, descubrir tocando, jugando a vivir, para vivir jugando. Los niños de la Escuela Damián Carmona están comprometidos con sus esperanzas. Esperanzas de una vida mejor que se hace real todos los días. Comprender a tiempo que la libertad de vivir siempre con una sonrisa es la mejor recompensa en un niño, con un sistema alternativo de educación que pone a los alumnos al límite de sus posibilidades. La percepción, la inquietud por saber más y mejor estimulados por elementos del mundo real, rompiendo los moldes de la cátedra autoritaria y cuadrada, los niños de Milpillas han despertado más que ninguno ese instinto natural que los obliga a conocer todo de todas formas. Un sistema de formación innovador como el que se vive todos los días en Milpillas genera para muchas mentes de criterio estrecho las dudas propias que el miedo al cambio y la modernidad ofrecen. Los hechos derrumban cualquier descalificación. Los resultados son palpables. El desarrollo de la inteligencia, la creatividad y la afectividad están fortaleciendo la voluntad de saber de las niñas y los niños. Y sé que me enfrento a veces a críticas porque dicen, bueno, ¿y los niños a qué horas aprenden si todo el día juegan? O los vemos y hacen mucho ruido, no están sentados, no están callados. Vienen a veces los padres de familia, sobre todo al principio venían y veían los niños parados, los niños tirados en el piso con su libro ahí. Perdón, hasta le voy a dejar para poder terminar con usted. El micrófono, se nos da el tiempo. A ver, yo les tengo una pregunta. Si nosotros tuviéramos que colocar a esta maestra en alguna de las tres categorías, vocación, oficio, profesión, ¿dónde la colocaríamos? En las tres. Exacto, ese es el punto. Están confluyendo estas tres, en ella particularmente, estas tres categorías. Ella dice, y esta chica no terminó de estudiar la primaria por mi culpa. Y está asumiendo la responsabilidad personal de algo que ella siente que tiene una incidencia directa en la responsabilidad con la chiquita. Ella trae el pan para inducir una determinada actividad, etcétera. Hay una suerte de darse completa en el ejercicio de la docencia. Y este es un ejercicio vocacional. Tiene mucho que ver esto que decía la maestra Violeta con el llamado divino, muy cercano al servicio sacerdotal, así se entiende más o menos la cuestión de la vocación. Pero también sabe hacer y aplica técnicas y piensa en ellas, aunque habría que ver si ella nos puede hablar de la teoría psicogenética y sociocultural y todo aquello que está utilizando como recursos, a la hora de establecer su actividad del pan y amasar y formar figuras y demás. Está utilizando una serie de teorías pedagógicas muy interesantes. Bueno, ¿y si las enunciara? ¿Qué? Exactamente. Por eso queríamos compartir con ustedes este es una maestra actual, Esta no es una maestra de hace 50 o 60 años. Este es nuestro campo, estas son nuestras profesoras, frente a grupo. Hoy, aquí y ahora. Sí, pero inclusive les está enseñando un oficio a los niños. Así es. Definitivamente si no siguen adelante sus estudios, algunos ya tienen conocimiento de algo y si les interesó pueden profundizar en ello. Así es. Y hay una cosa también muy interesante en lo que ella menciona, dice, yo era una maestra tradicionalista, dice, ¿no?
y rompí con el tradicionalismo y entonces aprendí cosas nuevas. Ella también está en la crítica y en la reflexión de su propia práctica, que forma parte, en el caso de nosotras, de lo que tenemos que ir haciendo en esta sinergia con los docentes, pues. También revisar qué es lo que estamos haciendo nosotros. Ella se revisa y rompe con el molde tradicional, dice ella. Sin embargo, déjenme les digo que la canción de repetición que está utilizando ella para llevar a los niños y aprender cosas es más vieja que Matusalén. O sea, se está utilizando en las escuelas desde hace más de 100 años. Y es muy buena, es buenísima, se aprenden muchísimos conceptos porque la música va directamente al inconsciente y entonces es factible que el alumno capte la información y la guarde dentro de sí a través de la música, del movimiento y de las canciones. Y resulta ser que ella está utilizando canciones de repetición desde que va a la escuela, ¿no? Y bueno, no importa, el asunto es que le está dando buenos resultados y sus chicos están aprendiendo cosas. En este marco de situaciones es donde nosotras, pues, nos cuestionamos y seguimos cuestionando la ruptura de los límites de los maestros de educación básica con respecto a la reforma, pues, ¿no? Sí, y justamente en este sentido es que nosotros vemos la transgresión entendida efectivamente desde el Estado, ¿no? A lo mejor ya es algo que decirlo es hasta absurdo, pero queremos revisar esto, o lo estamos terminando de realizar, pero lo que estamos encontrando entonces es que la persona, el sujeto, que en este caso es el docente, no aparece como relevante en esta revisión. E incluso en el 2015, o sea, a principios de este año, termina lo que se conoce como carrera magisterial y entonces se crea la necesidad de que el Instituto Nacional de Evaluación, cuyo representante, presidente es la profesora Silvia Smelkes, está pidiendo entonces que los maestros tengan que ser evaluados. Pero el punto nodal de esto es que a pesar de que tenemos un centro de maestros que ofrece cursos, no está respondiendo a las necesidades de los maestros. Y lo podemos decir categóricamente porque la carrera en la que ellos los están metiendo es no entender que hay una suerte de conflicto entre la transición, digámoslo así, entre el oficio y la profesionalización. Y digo que podemos decirlo categóricamente porque la manera en que nosotros tenemos el acercamiento con nuestros docentes ha sido sumamente complicado porque obviamente nos mete a nosotros en un dilema, porque si bien es cierto, nosotros tenemos una formación disciplinar, la posibilidad de la comunicación, a propósito de la conferencia anterior que hablaba de la complejidad que esta tiene, de lograr que nosotros realmente seamos transmisores o logremos comunicar pues lo que queremos que ellas vayan como construyendo, ha sido muy complicado y entonces por eso nos llevó a revisar cuál es la estructura curricular que tiene la normal superior. Entonces, va a ser hasta 2012, ¿no?, en que cambia la estructura curricular para que esté ad hoc a la reforma. No sé si me explico. Antes del 2012 tenemos una currícula donde se hace énfasis a técnicas y a métodos de enseñanza y no estamos diciendo que esté mal. El problema es que la reforma está pidiendo más cosas. Nada más, retomando el ejemplo de historia, da por hecho de que los maestros ya saben que la nueva visión de la Escuela de los Anales tiene que ser recuperada y en ningún momento se les dio una orientación para que digan que hay que ver la historia
a los docentes desde otra mirada. Entonces, ante eso, nosotros creemos que hay una transgresión que es sumamente violenta, porque en el momento en que el Estado no está reconociendo esta historia de la educación, bueno, el Estado mexicano, ¿no? Sí quiero hacer énfasis porque los estudios que nos hemos encontrado es que en el caso de Perú, en particular en Chile y en Argentina, ya se hicieron las evaluaciones y lo que están encontrando en estas evaluaciones es que no hay una empatía, o sea, los maestros no están entendiendo lo que se les está preguntando, porque son puros aspectos totalmente normativos. Es decir, yo requiero de una memoria impresionante, fotográfica literalmente, para prender aquí, ver el texto que me grabé y entonces poder responder la pregunta. Y ya para darle la palabra a la maestra María, quiero decir que el examen que están, a los que van a ser sujetos los docentes son los que tienen el ingreso de hace un año, los que quieren permanecer en la docencia. Es un examen que tiene que ser frente a una computadora por 8 horas, ¿no? Con preguntas y reactivos que les digo que están más enfocados a la parte normativa, pero no en el hacer, que esa es la parte que el maestro justamente estamos encontrando, esa habilidad de la práctica que lo ha llevado durante 10 o 15 años, ahora sí que a saber su oficio y hacerlo de verdad bajo unas condiciones lamentables en muchos casos y en otros casos pues sí, criticables, porque no es en todos los docentes, o sea, no podemos decir que todo mundo está como preocupado por lograr concretar este proceso de enseñanza. Y entonces yo cerraría en mi participación diciendo que obviamente no le estamos apostando a lo que todos los días nos pasan por la televisión, que es por la calidad educativa, porque creo que la evaluación mostró fracasos, como les dije, en algunos países ya de América Latina, pero también tengo claro que en el mundo de la globalización en el que estamos o nos inscribieron, organismos como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, sé que está pidiendo y exigiendo nuevos parámetros para poder insertarnos en este nuevo modelo, pero también es cierto que el sujeto como tal, la persona como tal, que es un ser que quiere, que ama, que le duele, que está estresado, que el trabajo frente a grupo es sumamente complicado, sumamente complejo, está olvidado. Pues no es mucho más lo que yo pueda agregar con respecto a lo que dice mi compañera Violeta. Estamos muy sorprendidas y muy preocupadas por ver nosotras desde donde estamos qué más vamos a poder hacer en este proceso. La gran pregunta que queda abierta aquí es en qué momento se va a mirar o a reconocer al docente como un sujeto importante dentro del acto educativo, cómo construye él su persona, su pensamiento como persona y como docente, y en qué momento se va a revisar la relacionalidad entre el docente y el estudiante. Porque si bien es cierto que el foco de atención está puesto en el aprendizaje del estudiante, también es cierto que el compañero de este proceso es el maestro. Y agradecemos muchísimo la oportunidad de compartir con ustedes nuestras reflexiones, nuestras preocupaciones docentes y abiertas ya Gracias. a las preguntas. Bueno, Muchas gracias. pues agradecemos. One minute, a confidence.
perfecto.